pusimos el nombre, lo que ya hablaron los sabios, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo en el que vivimos y todos estamos tratando de entender el tiempo, estamos tratando de entender el mundo, estamos tratando de entender nuestra posición y nuestra situación dentro del mundo y en estos tiempos en donde vivimos, lo que para muchas personas ya se está volviendo una tarea, por decirlo, ya bastante, de una carga bastante grande, de una preocupación muy grande, ¿no? Porque la gente lo que creía hasta hace poco, ¿no? Y las cosas como parecían ser hasta hace poco, pues hoy es visible y es evidente de que ya han cambiado, ¿no? El mundo ha cambiado de una manera muy rápida, muy profunda, y de esta misma manera pues también para la gente está cambiando todo, ¿no? Al experimentar el cambio del mundo y al prácticamente muchos sentirse o desubicados o sentirse simplemente ya no más con la confianza en las perspectivas y en las proyecciones que han tenido, ¿no? Así que cada quien, ¿no?, trata de alguna manera u otra de ajustarse, trata de vivir en un estado de congruencia. Y en general, para vivir en un estado de congruencia, en un mundo muy cambiante, con cambios radicales, por decirlo así, hay dos maneras. Una manera es negarlo todo o taparlo todo con imaginación o con algún tipo de idealización imaginaria. Y otra manera es de tratar de entender las cosas, ¿no? Son esas dos maneras, ¿no? Significa hay cambios externos alrededor de nosotros, ¿no? Solo un segundo. Prema, puedes un poco menos, kannst du ein bisschen weniger mit dem, bisschen, ja. Entonces son esas dos maneras como podemos reaccionar a ciertos cambios, ¿no? Es decir, bueno, lo entiendo, quiero entenderlo, y otro es, no lo quiero ver, ¿no? No lo quiero ver y lo voy a negar o lo voy a estar tapando o voy a estar imaginándome una cosa de alguna manera forzosa, ¿no?, para no tener que reconocer lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Eso aplica a diferentes circunstancias de la vida y a diferentes tipos de retos en relación a cambios del entorno de uno y la posición y la relación de uno hacia el entorno, ¿no? Ahora, la naturaleza de los cambios es, ¿no?, si tratamos de taparlos, si tratamos de ignorarlos, la naturaleza es de que siguen sucediendo. Lo que otra vez pues requiere de nosotros una fuerza, un poder o una técnica, por decirlo, mental
aún más grande de ignorarlo. Lo que después, con el tiempo, incluso se vuelve más y más decepcionante, más y más difícil de sostener, y que muchas veces termina en una crisis mucho más grave de lo necesario. Así que el sentido común nos dice, mejor es no ser ciego a las cosas, sino mejor es tratar de entender las cosas como son. En ese contexto, entender el mundo, entender nuestra posición dentro del mundo. Eso es claro. Significa, ¿no?, enfrentar la realidad. Aunque estas realidades a veces en primera instancia pueden parecer amargas, pueden parecer muy desafiantes, pueden ser incluso que las percibimos como un cierto tipo de peligro o miedo, etcétera, con miedo, etcétera. Pero es siempre ver las cosas como son y avanzar en la vida a partir, ¿no?, de las realidades que nos rodean. Ahora, si vemos al mundo, escuchamos, observamos, eso ya lo hemos hablado, hay diferentes métodos de entender el mundo. Ya hemos hablado, ¿no?, del pratyaksha, anumana, ¿no?, diferentes pramanas o métodos de adquisición, ¿no?, del conocimiento, métodos de adquisición o de la comprensión de la realidad. Y hemos hablado de los alcances y de las limitaciones de todos estos métodos. Así que hemos llegado, hemos establecido y hemos ido más allá de los métodos comunes, ¿no?, científicos, de los métodos comunes empíricos, ¿no?, y hemos tocado y llegado en contacto, ¿no?, con una dimensión, ¿no?, de la revelación escritural, de la revelación de palabra, en un contexto muy profundo, en un contexto espiritual de la existencia. De eso se trata. Aquí estamos hablando, ¿no?, en un contexto profundo, espiritual, de cómo entender y percibir el mundo y nuestra posición en el mundo y cómo a partir de ahí crecer y desarrollarse. Por eso el título, Lo que ya hablaron los sabios. Significa de que no tenemos que descubrir nada nuevo, por decirlo así. Quizás nuevo para nosotros en un sentido de que es un método de adquisición de conocimiento, es una fuente de conocimiento desconocida a la mayoría de nosotros en nuestra vida previa o hasta un cierto momento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos simplemente no habíamos llegado en conexión con esto. Lo que hemos conocido, pues es lo que nos han enseñado desde la casa, en la escuela, en sociedad, etc. Pero vemos de que todos esos métodos, ¿no?, tienen sus límites, tienen su validez hasta cierto punto, hasta cierto grado, ¿no?, de explicar ciertas cosas, de ayudarnos, orientarnos y movernos dentro del mundo. Pero también vemos de que tienen ciertos límites, ¿no? Y más ahora en este estado que vemos, ¿no?, de la gran
confusión en el mundo, de los grandes choques de poderes, ¿no? De la gran transformación que está sucediendo, ¿no? Entonces sí, se nos presenta la posibilidad y la oportunidad de tener una visión distinta, no común, desconocida para las masas, por decirlo así, a todo lo que está sucediendo. Pero esto no es nada nuevo, esto no es nada inventado, por esto lo que ya hablaron los sabios. Significa, en ciertos círculos hay ciertos tipos de conocimientos. Eso también lo hemos visto y conocemos de este mundo. Significa, en ciertos círculos científicos han desarrollado o han descubierto diferentes tipos de conocimiento, están, ¿no?, experimentándolo, elaborándolo, comprobándolo, ¿no? Y después de ahí se traspasa de alguna manera u otra, ¿no?, a la sociedad en términos de enseñanzas teóricas, en términos también de aplicaciones prácticas. Significa, siempre el conocimiento viene, descubrimiento viene de una persona o de un grupo de personas y después se expande o se derrama sobre la generalidad de la sociedad. Ahora también, en el contexto de este conocimiento espiritual, ¿no?, es un conocimiento que está ahí, que los sabios ya lo han hablado, que los sabios ya lo han practicado, que los sabios incluso ya lo han enseñado a través de ciclos y ciclos de la vida, a través de la historia. Pero es algo que a nosotros, como decimos, por circunstancias de cierto nacimiento, cierto medio ambiente cultural, cierto tiempo, ¿no?, es algo nuevo y algo no común todavía a las masas y a la sociedad en general. Pero esta es la invitación a cada uno de nosotros a nivel personal e individual de entrar, de escuchar y de relacionarse con este tipo de conocimiento. Y de ver qué dicen esas explicaciones, qué me parece todo esto. ¿Me parece cuerdo o no me parece cuerdo? ¿Tiene alguna aplicación práctica para mí? ¿Tiene algún impacto en mí que yo puedo decir que me pacifica, ¿no?, que me da esperanza, que abre en mí una inquietud profunda, o que abre en mí o que me hace sentir una conexión profunda con algún propósito más allá, ¿no?, de las superficialidades y las confusiones ordinarias de este mundo que ahora desafortunadamente muchas personas están o experimentando o, ¿no?, ignorando o haciéndose ciego ante estas realidades, ¿no? Entonces, lo que ya hablaron los sabios, nada nuevo, sino, ¿no?, todo incluso escrito en forma de libros, ¿no?, y en particular del Srimad Bhagavatam, en donde vamos a basar, ¿no?, este mensaje, ¿no?, sobre las explicaciones sobre los tiempos en los que vivimos ahora. Su característica, su razón, ¿no?, sus dificultades, sus oportunidades, ¿no? Entonces todo esto ya
hay una perspectiva hablada, establecida, y eso es en las escrituras védicas y en particular, ¿no?, en una obra conocida como el Srimad Bhagavatam. Así que aquí voy a compartir de nuevo esta mapa que la vez pasada la vimos con diferentes características de tiempo y con diferentes medidas de tiempo, indicando aquí abajo en este rojo pedacito donde dice Kali Yuga es el tiempo que hemos recorrido ahora en este Kali Yuga. Significa en esta etapa que empezó aproximadamente el año 3100 antes de Cristo. Significa los Vedas, las escrituras védicas dan toda esta descripción de este Kali Yuga, de los Kali Yugas anteriores, ¿no?, de los diferentes Manvantaras, ¿no?, lo que hablamos la vez pasada, ¿no?, de que un ciclo de Kali Yugas, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Satya Yuga, es un Divya Yuga, ¿no?, un ciclo de 4 yugas. 71 de estos ciclos es un Manvantara, ¿no? 14 Manvantaras son un kalpa o un día de Señor Brahma, ¿no?, y la vida del Señor Brahma es de 36,000 kalpas de día y 36,000 kalpas de noche. Significa un monto de 311 trillones de años que los Vedas explican la duración del universo desde su creación hasta la destrucción. Y en todo este tiempo, desde el comienzo, existe el Veda, existe el conocimiento. Y hoy en el día, cuando escuchamos, ¿no?, de los Vedas, de los Puranas, escuchamos descripciones de eventos universales que han sucedido durante toda esta historia del universo. Significa descripción del pasado en el universo y algunas indicaciones incluso hacia el futuro y en específico hacia el Kali Yuga en donde vivimos. Significa es una dimensión de conocimiento que tiene que ver, ¿no?, con la historia del universo, que tiene que ver con el propósito de la creación. Y ahora nosotros, ¿no?, a través de los diferentes yugas, por ejemplo, ¿no?, se dice que las capacidades humanas, ¿no?, van disminuyendo del Satya Yuga a Treta Yuga, a Dvapara Yuga, a Kali Yuga. Significa el carácter va perdiendo, las capacidades, ¿no?, intelectuales, las características físicas, todo eso se va a ir, todo eso está deteriorándose hacia el Kali Yuga. Significa que ahora en esta Kali Yuga, en donde vivimos nosotros, ¿no?, somos muy discapacitados, por decirlo así, para muchas funciones que el ser humano naturalmente tiene, ¿no? Incluso si escuchamos a veces descripciones de nuestros padres o abuelos, ¿no?, de cómo era el carácter, cómo eran las personas, ¿no?, en cierto tiempo, qué percepción o qué compromiso sentían con, ¿no?, con la religión, por ejemplo, con el matrimonio, por ejemplo, ¿no?, qué valores vivían, ¿no?, qué actitudes tenían con la sociedad, etc. Podemos concluir de que incluso
dentro de los 30, 40, 50, 100 años últimos, sí hubo un gran cambio. Y sigue siendo un gran cambio cada vez más, ¿no? La nueva generación que nace ahora, los jóvenes, quienes nacen con un, ¿cómo se llama? Con un iPad en la mano, con un celular inteligente en la mano, obvio que van a crecer diferente, obvio que van a desarrollarse diferente, obvio que van a tener al fin de cuentas una diferente percepción del mundo, de la sociedad, de los valores y todo. Significa hay un cierto desarrollo en cierta dirección. Y este desarrollo del Satya Yuga al Treta Yuga, al Dvapara Yuga, hacia el Kali Yuga, es descrito como una degradación. Y esta degradación, ¿no?, en algún momento incluso, ¿no?, se acelera aún más. Y eso es lo que estamos viendo ahora, prácticamente una aceleración de una degradación hacia ya una manera muy, muy abstracta, ¿no?, hacia una manera en donde ya hay como agendas incluso implementadas por los gobernantes, por diferentes grupos y esferas de intereses, ¿no?, prácticamente de despersonalizar y de discapacitar a las personas de ver y percibir el mundo de una manera, ¿no?, sana, de una manera medio cuerda. Justo ayer, voy a ver si encuentro esto. Voy a ver si encuentro esto. No sé si se ve ahora. Eso es lo que estoy mostrando. Voy a ver. Sí, tengo que hacerlo así de nuevo. No sé si se ve, pero bueno, aquí está la imagen, ¿no? Significa los Barbies, todos conocen a los Barbies, ¿no? La Barbie y el Ken, ¿no? Entonces ya está saliendo el Ken, como pueden ver aquí, embarazado, ¿no? Significa el Ken está embarazado, la Barbie embarazada, ¿no? Entonces es solamente un ejemplo, eso ayer me llegó ahí, ¿no? Y son como cosas pues, donde uno dice, pues cada día salen más y más así cosas donde uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la vida? ¿Qué tiene que ver eso, ¿no?, con la realidad? ¿Qué tiene que ver esto con algún propósito divino? No tiene que ver nada, ¿no? Sino más bien es todo una cosa tan antinatural, una cosa tan desviada, ¿no? Y así por todos lados, ¿no? Esas son las características, ¿no?, de lo que conocemos como el Kali Yuga, ¿no? Entonces aquí, ¿no?, ¿qué es este Kali Yuga, ¿no? Aquí hay un pequeño recorrido rápido, ¿no? A los que les gusta la historia, pues sí, pueden ir estudiando tantas esas aspectos y tantas épocas, ¿no?, de la historia. Pero aquí si lo repasamos rápido, esas diferentes épocas, ¿no?, desde donde empieza el Kali Yuga oficialmente, que es el año 3102 antes del Cristo,
Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? En la historia con, digamos, encuentros arqueológicos con testimonios escritos, ¿no? Podemos llegar a una idea más o menos, ¿no?, de lo que es el pasado, ¿no? Lo más que vamos hacia el pasado, más y más la cosa se vuelve difusa, ¿no? Pero ahí tenemos, ¿no?, sumerios, Harappa, Egipto, aproximadamente 3000 antes de Cristo, son como las primeras culturas, ¿no? Después el Gilgamesh, ¿no?, 2600 antes de Cristo, que se considera uno de los escritos más antiguos conocidos, ¿no? Después tenemos el Atón himno, ¿no?, que indica ya a la primera idea dentro del mundo, a un monoteísmo, ¿no? Significa a un Dios supremo sobre todos otros, ¿no? Después el Moisés, el profeta Moisés con su revelación, ¿no? El Avesta es como un libro de revelación de una religión antigua de Persia, ¿no? Después Buda, ¿no? Vemos todo eso está como en una connotación muy religiosa, ¿no? Estos grandes eventos en la historia siempre tienen que ver directamente, ¿no?, con la creencia de las personas, con su cosmovisión, ¿no?, con el impacto, ¿no?, a su vida, ¿no? Después sigue Jesucristo, ¿no?, que no podemos decir en qué año, pero digamos el año cero, ¿no? Porque así lo estamos calculando, ¿no? Después el Islam, 600 años después aproximadamente, ¿no? Entonces son todos esos grandes eventos, desde ahora analizando, que siempre tienen una connotación religiosa, ¿no? Claro, a nivel sociedad, a nivel individuos, ¿no?, en toda esta historia hay tantos, ¿cómo se dice? Destinies, ¿cómo se dice? Tantos destinos o tantas vidas para arriba y para abajo, lo que la gente ha vivido, ¿no? Aparte de la religión, también ya en la historia se mencionan también algunos gobernantes, reyes, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Significa lo religioso y lo gubernamental, ¿no? Y por muchos siglos, ¿no?, como la gente ordinaria, ¿no?, no ha tenido algún impacto ahí, ¿no? Ya después, ¿no?, ya con la ciencia, en donde sabemos hoy día en la historia de la ciencia, sí, algunos descubridores, algunos científicos también que han tenido algún impacto al mundo, ¿no? Significa profetas, significa reyes, significa científicos, ¿no? Esos fueron como las personas que han formado más que todo el mundo durante los siglos, ¿no? Después, ahora sin entrar en los detalles, ¿no?, pero después tenemos ya un gran evento, el gran cisma, por ejemplo. El gran cisma es la división de la iglesia cristiana, ¿no?, a la iglesia del oriente y del occidente, ¿no?, que es un evento que ha cambiado por completo, ¿no?, la sociedad, que ha cambiado por completo a Europa en aquel tiempo, ¿no?, y que todavía tiene un gran impacto a muchas dinámicas sociales que se están dando, ¿no? Después la reforma luterana, ¿no?, que empezó en Alemania, y diferentes otros movimientos de la reforma, significa dentro del ámbito de la iglesia occidental, ¿no? Después el empirismo como tal, la ciencia, ¿no?, que se establece, ¿no?, la ilustración,
que es prácticamente un punto de grandes cambios en donde ya la religión empieza a perder su predominancia y en donde más y más la ciencia también empieza a tener importancia. Después las revoluciones atlánticas, significa cambio en las estructuras de los gobiernos, ¿no? Después la revolución industrial, ¿no? En donde ya es otra etapa, ¿no? De la transformación de la sociedad ahora a través de diferentes descubrimientos tecnológicos, ¿no? Las contraculturas, ¿no? Del siglo XX significa aquellos quienes ya no se identificaban con el desarrollo que había tomado la sociedad, que buscaban de vivir una vida paralela, ¿no? Contraculturas, ¿no? Y llegando hasta hoy, ¿no? Lo que hoy se llama como la cuarta revolución industrial, ¿no? Eso es lo que hoy día es lo que está pasando, ¿no? Sí, podríamos entrar en mucho detalle en cada una de esas etapas que por sí es interesante y quizás en algún otro momento en relación al desarrollo del teísmo podemos hablar de algunas esas otras etapas, pero ahora eso es como un recorrido rápido sobre el Kali Yuga. Significa religión, significa gubernamentura o gobierno, significa algo de la ciencia, ¿no? Y siempre los que han creado algún tipo de grandes impactos, ¿no? Y cambios fueron los profetas, los gobernantes y en ciertas etapas los científicos, lo que sabemos. Hoy día eso también ha cambiado. ¿Y qué ha cambiado? Ha cambiado de que el poder de los gobernantes ha disminuido en el sentido de que hay algunos, pocos, incluso ultra, mega ricos personas quienes no solo que tienen el impacto, se asumen el impacto, se asumen tener el impacto y lo tienen de verdad el impacto a la sociedad. Algunos pocos quienes tienen tanta riqueza y a través de la riqueza tanto poder de que eso es como una muy nueva realidad, ¿no? De que alguien más ahora, los últimos ultra ricos y mega ricos, ¿no? Que se han hecho ricos con qué, con la tecnología digital, ¿no? Entonces sí, es esta etapa en donde ahora el Kali Yuga está entrando, ¿no? Después de, ¿no? 5.000 años de desarrollo, poco a poco, ¿no? Cambios lentos, a veces más radicales, pero ahora en lo que está el mundo entrando, lo que también lo llaman la cuarta revolución industrial o la ideología del transhumanismo, es en donde ya la idea o el ideal es de conectar, ¿no? El ser humano con la tecnología digital y de esta manera poder, ¿no? Controlarlo, de esta manera poder organizar las cosas, ¿no? Ya los había compartido, recién el gobierno en Alemania publicó un brochure sobre la digitalización y sobre la inteligencia artificial, y en donde literalmente dicen de que en un futuro muy cercano ni siquiera va a haber necesidad de elecciones democráticas ni nada, porque la inteligencia artificial va a saber qué es lo que cada quien desea, qué es lo que cada quien necesita y cómo hacerlo de la mejor manera para armonizar y coordinar para que a todos se le haga la cosa de mejor manera, ¿no? Eso ya está ahí en las publicaciones oficiales, ¿no? Y es todo un desarrollo, digamos, si uno lo quiere ahora analizar desde la perspectiva social, desde la perspectiva política, ¿no? Hay mucho ahí que decir y mucho que analizar, pero esto aquí no es el tema. Aquí queremos ir más al fondo y entender todo este desarrollo,
entender todo este desarrollo y cómo es que la sociedad pudo llegar a este punto y qué es lo que el individuo como tal tiene como opción de no dejarse llevar o arrastrar por estas corrientes de la degradación. Eso es el punto importante aquí. Entonces, bueno, ese es el Kali Yuga que decimos, estamos en los 5.000 años del Kali Yuga hasta ahora, llegando a un punto en donde estamos, en donde ya no hay, ¿no?, remedio político, en donde ya no hay un remedio, digamos, de herramientas sociales, legales, ¿no?, sino lo que queda es el remedio de la conciencia libre, ¿no? Es el remedio, ¿no?, del corazón puro, ¿no? Es el remedio de la responsabilidad de uno mismo consigo mismo, de uno mismo con su entorno y de uno mismo con Dios, ¿no? Eso es el punto a donde el mundo ha llegado, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Por esto, sea como sea tan feo y difícil que el Kali Yuga puede aparecer, las escrituras dicen, no, el Kali Yuga tiene un gran beneficio. Y este gran beneficio es de que la gente ahora no le queda otra, sino dejar de llevarse a la degradación o de agarrarse, ¿no?, de la palabra salvadora, de un proceso espiritual salvador. No queda otra. Significa es o no es, ¿no? Significa ya no hay más tibio, ¿no? Incluso en la Biblia, ahí en la Apocalipsis, donde se describe, que de hecho describe todo lo que está sucediendo ahora en el mundo, ¿no?, se habla justo de los tibios, ¿no?, de que uno ya no puede quedar tibio. Tibio quiere decir indeciso, ¿no?, sino uno tiene que decir, ¿no?, Dios, Krishna, divinidad, sí, e ilusión, no. Significa, estamos yendo a este punto, ¿no?, en donde las decisiones que nos toca tomar tienen que ser muy claras, ¿no? Y aquellos pues quienes traen fe dentro de sí mismo van naturalmente a ser inclinados a agarrarse de lo espiritual, de lo divino. Y aquellos quienes no tienen esta fe, los que piensan que quieren y tienen que analizar todo, los que piensan que tienen que controlar todo, pues más y más se van a ir decepcionando. Y lo más antes que nosotros descubrimos la fe y lo más antes que expresamos y aceptamos de vivir esta fe, ¿no?, eso es un alivio más antes, eso es una oportunidad ya de crecer hacia la eternidad, de crecer hacia un propósito divino, ¿no?, y no de perder tiempo, ¿no? Así que uno sabe que uno puede perder tiempo en, ¿no?, relaciones destructivas, ¿no?, en proyectos no realizables, ¿no? Uno puede perder tiempo en persiguiendo ideales, ¿no?, chuecos, explotadores, lo que sea. Significa uno puede dar su tiempo, su energía, dirigir su vida hacia, ¿no?, hacia personas, ideologías, sistemas políticos, etcétera, que simplemente no tiene futuro. Y así también uno puede permanecer dentro de una cosmovisión que simplemente no tiene futuro.
o uno puede, ¿no?, aceptar, entrar, conectarse con una cosmovisión que sí tiene futuro, una cosmovisión que está basada en principios verdaderos, reales de la vida. Entonces, ¿qué son esos principios? ¿No? Esto es lo que nos toca ir investigando y eso es lo que nos toca ir aprendiendo. Y eso es justo el propósito del Srimad Bhagavatam, eso es justo el propósito de las revelaciones escriturales, ¿no? Incluso de diferentes tradiciones, ¿no? No es una cuestión aquí, como ya hemos hablado en el comienzo, cuando se habla de Veda, significa es Veda, significa es conocimiento. Y este conocimiento puede ser revelado en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, de diferentes maneras, incluso en diferentes idiomas, pero si es conocimiento, es conocimiento. El agua es el agua y es un ingrediente esencial para la sobrevivencia, no importa en qué continente uno se encuentra. Pero sí, agua puede ser contaminada de cierta manera, ¿no? Así de la misma manera, lo que es el conocimiento es el conocimiento, pero puede ser distorsionado, puede ser, ¿no?, contaminado de cierta manera, ¿no?, y puede traernos cierta distorsión también de la percepción de la realidad, ¿no?, incluso en el ámbito religioso. Por eso es el gran milagro, la gran cosa difícil de entender. La religión que habla, o todas las religiones que hablan, ¿no?, del amor universal, pero a través de la historia, cuando lo vemos, siempre fueron o usadas o incluso muchas veces han causado, ¿no?, grandes guerras, grandes divisiones, etc., ¿no? Significa, aunque hay en la religión cierto tipo de verdad, ¿no?, pero eso ya puede ser también distorsionado por varias razones. Pero la razón principal es siempre cuando la religión se vuelve algo social y después junto o en mezcla con, ¿no?, con los gobernantes y con intereses de gobernantes, empiezan todas esas distorsiones y en donde se pierden las enseñanzas originales, incluso de los profetas, de los fundadores de las diferentes creencias, ¿no? Y eso es algo lo que no es solo conocido en el mundo de las grandes religiones, sino incluso en grupos tan pequeños como el nuestro, ¿no?, en un sentido de que hay una revelación cuando Srila Prabhupada llega hace 50 o hace 60 años a Estados Unidos y empieza un movimiento y revela muchas cosas, pero ya después de una, dos generaciones, ya muchas cosas en diferentes grupos ya pueden ser tan distorsionadas de no tener nada que ver con el mensaje original. Es la naturaleza de cualquier tipo de revelación, es de que, ¿no?, en ciertos ámbitos se empieza a diluir, degradar, distorsionar, ¿no? Entonces, ¿qué decir de religiones y de revelaciones que han sucedido hace 2000 años, 2500 años, ¿no? La religión como tal, como una institución social, simplemente no tiene el propósito de ser pura. No puede ser pura. ¿Por qué? Porque está hecho de humanos y muchos humanos durante muchos tiempos, ¿no?, la cargan con muchas fallas humanas y eso inevitablemente lleva a un cierto tipo de distorsión. Por eso hay que distinguir muy bien lo que es la religión, que tiene su valor y su importancia a pesar de todo, y lo que es la espiritualidad como la búsqueda,
¿no? De un alma, búsqueda de un individuo para conectarse con el propósito divino de la vida. Entonces siempre la búsqueda espiritual es siempre individual. ¿Por qué? Porque siempre es lo que nace desde el corazón de uno. Siempre tiene que ver con la fe de uno. Ahora, obvio, en este proceso, como nosotros lo hemos conocido, del Harinama Sankirtan, ¿no? Del canto congregacional, ¿no? Significa que no es Dios y yo, sino es Dios y yo junto con aquellos quienes también están en la misma búsqueda. Pero ahí también ya empieza el problema, ya somos más, entonces sí, ¿cómo nos vamos a relacionar? Vamos a caer a la tendencia de querer institucionalizarlo todo, ¿no? O no vamos a caer a esa tendencia, ¿no? Vamos a ser más filósofos o más los administrativos, que de hecho es la causa principal de la división de la iglesia cristiana, lo que mencionamos antes, el gran cisma en el siglo XI, ¿no? Con la tendencia cultural que había del lado oriental, con la influencia de los griegos y del pensamiento filosófico. Significa, ellos vivían el cristianismo de su manera. El lado occidental, ¿no? Los romanos vivían de su manera, que era más una inclinación hacia, ¿no? Gobernar, organizar, administrar, institucionalizar, ¿no? Abogados, gobernantes. ¿No? Y de ahí también, hasta el día de hoy, hay esas diferencias también, ¿no? Que se han mantenido. ¿No? Y así también, cualquier grupo, cualquier persona que llega en contacto con una revelación, ¿no? Siempre lo va a percibir y siempre lo va a pintar de acuerdo con sus propios condicionamientos. Por eso se enfatiza tanto la importancia de aquellas almas quienes no tienen estas tendencias, de aquellas almas quienes no están en este estado condicionado, sino quienes son capaces de conectarse de forma esencial con las enseñanzas, de vivirlas de forma esencial y de entregarlas también a nivel individual, ¿no? Y comunitario de forma esencial, con la posibilidad de que el individuo se puede volver puro. Una comunidad solamente puede, ¿no? Estar anhelando y manteniéndose cerca a la pureza. No hay una comunidad como tal, es muy difícil. ¿No? Individuo sí, significa la pureza es una característica que el individuo puede mantener, obtener. Pero el grupo como tal puede anhelar siempre y puede mantenerse y acercarse si está vivo y energetizado e inspirado con algunos individuos muy cerca o ya establecidos en la pureza. Pero la tendencia en cualquier momento de una estructura social siempre va a ser en este mundo hacia la degradación. Por eso en esta tradición de los Vedas siempre se enfatiza, siempre se resalta, ¿no? La adoración y admiración a los devotos puros y a la asociación de los devotos puros, que es prácticamente, ¿no? Son almas muy, muy, muy exclusivas, pero, ¿no? Con sus realizaciones pueden fortalecer otros individuos e incluso, ¿no? Comunidades, dándoles de forma muy esencial estas enseñanzas espirituales. Y si vemos el Srimad Bhagavatam, al que vamos a entrar, bueno, hoy quise decir unas palabras de introducción, pero como siempre me pasa, después la introducción termina siendo ya una hora.
Pero bueno, igual yo creo que son algunas reflexiones también importantes. Para ya la próxima vez vamos a hablar más en específico, ¿no?, de cómo es que el Srimad Bhagavatam describe, ¿no?, eso, lo que estamos viviendo, cuándo lo describió, ¿no?, de qué manera y qué es lo que podemos aprender de ahí. Significa la narración del Srimad Bhagavatam es muy cerca conectada con el cambio hacia el Kali Yuga, de Dvapara Yuga hacia el Kali Yuga. Significa, estamos hablando del tiempo hace 5000 años, ¿no?, y acontecimientos hace 5000 años. Ahora es interesante cuando nosotros desde la tradición leemos el Bhagavatam, escuchamos el Bhagavatam y decimos hace 5000 años, en este contexto de la historia universal, como decimos, ¿no?, mencionamos nombres como la dinastía de los Kurus, mencionamos nombres como, ¿no?, Parikshita Maharaj, Janameya Maharaj, su hijo y sucesor, ¿no?, y lo ubicamos hace 5000 años. Desde la perspectiva de la historia, como la conocemos hoy, también ellos hablan de la dinastía de los Kurus, ¿no? Ellos también hablan del Parikshit Maharaj como un gran rey en la dinastía de los Kurus, de Janameya Maharaj como un gran rey en la misma dinastía, pero ellos lo ubican 2000 años después. ¿Por qué? Porque esto viene con su datación, o como se dice, con poner el dato de dónde y cuándo han aparecido las escrituras védicas. Entonces dicen, bueno, históricamente eso fue en el siglo, creo que 12 antes de Cristo, ¿no?, pero también se menciona otro Parikshit, dice algunos 2000 años antes de esto. Entonces se dice quizás este fue introducido o inventado y no es el histórico, y este es el histórico, otro no es el histórico. Entonces hay estas discrepancias. Ya llegando al tiempo de esta narración del Srimad Bhagavatam, es prácticamente un punto en donde, ¿no?, la historia como la conocemos tiene que reconocer, ¿no?, los nombres, ¿no?, los lugares, porque están ahí históricamente, ¿no?, recordados, pero les dan una interpretación que sí difiere a la interpretación de los Vedas, quienes ponen todo esto en un contexto muy amplio, en un contexto universal. Así que aquí vamos a hablar desde la perspectiva de los Vedas. Srila Bhaktivinoda Thakur ha intentado de presentar la autenticidad de los escritos védicos en el lenguaje y usando números y métodos científicos empíricos, ¿no? Pero después él mismo dijo que esto no va a ayudar a uno a entender la temática mejor. Es como se dice, ¿no? Bendecidos son aquellos quienes pueden creer sin ver. Así también bendecidos son aquellos quienes pueden reconocer y quienes buscan las verdades espirituales sin tener que respaldarlas en verdades científicas, ¿no? Ese es el punto principal ahí, ¿no? Significa este intento de querer como demostrar todo y comprobar de manera empírica el contexto de las escrituras, ¿no? Puede ser hasta cierto grado que se puede lograr,
Pero incluso cuando no se puede lograr, la verdad espiritual sigue siendo la verdad espiritual. Y los que buscan pues de que todo sea comprobable, simplemente pues no están capacitados, no están en la posición por falta de fe de buscar verdades más allá. Significa ellos se van a preocupar más con el mundo fósil, ¿no?, que con el mundo del espíritu, ¿no? Y sí, cada vez más y más hay indicaciones y cada vez más y más hay incluso pruebas científicas de muchos aspectos, ¿no?, de las enseñanzas que vienen de tradiciones espirituales, ¿no? Pero incluso cuando no los hay, incluso cuando no las podemos encontrar y reafirmar, no, lo espiritual sigue siendo independiente porque el mundo del espíritu sigue siendo independiente. Eso es un punto muy importante aquí. La vez pasada también salió esta pregunta cuando hay estas discrepancias, cuando hay esos tipos de contradicciones, ¿no? ¿Cómo hay que armonizar esto, ¿no? Por esto estamos aquí hablando del mundo del espíritu y no del mundo fósil. Significa hace 5,000 años, en cuando entra el Kali Yuga, eso ya es como un tipo de, ¿cómo se dice?, de cortina, ¿no? De cortina en donde ya no hay más claridad, ¿no?, al nivel físico allá y cómo se ha dado todo, porque hubo un cierto tipo de, se dice, después de la guerra de Kurukshetra, que sucedió aquel tiempo, ¿no?, se cambió incluso la estructura física, este mundo tridimensional que lo conocemos ha cambiado, ¿no?, y ha quedado en una manera, ¿no?, como la podemos percibir en el día de hoy, ¿no? Significa, ha cambiado incluso las realidades físicas, han cambiado después de esta guerra. Así que con métodos conocidos en la búsqueda de artefactos y en la búsqueda de, ¿no?, de fósiles, ¿no?, no sirven allá, ¿no? Y algunos pues no pueden dar el paso más allá de esto, ¿no? Y algunos, como decimos, pues quienes van por la fe, quienes van dirigido hacia el espíritu y lo espiritual, pues naturalmente van a poder abrirse y van a poder escuchar. Entonces, bueno, entonces ya pasamos 1 hora, son algunas palabras ahí de añadir a lo que habíamos hablado y de introducir, ¿no?, ya ahora la descripción del Srimad Bhagavatam. Entonces la próxima vez vamos a hablar de este tiempo en el contexto del Srimad Bhagavatam. Significa el fin de la guerra de Mahabharata, la aparición de Parikshita Maharaj, ¿no?, e importantes sucesos, ¿no?, en aquel tiempo y la descripción del Srimad Bhagavatam para hacernos entender bien todo eso, lo que vivimos y cómo vivimos, ¿no?, por el bien espiritual, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos así. Ahora si alguien tiene algún comentario, reflexión o alguna pregunta, ahí tenemos todavía un poco de tiempo. Dice ahí, uno siempre nace en el mismo yuga. No, uno siempre nace en otro cuerpo y otro cuerpo siempre nace en otro tiempo. Así que eso va dentro de lo que hablamos la vez pasada, dentro del tiempo lineal, ¿no? Significa,
muerte, nacimiento, muerte, otro nacimiento, etcétera, ¿no? Ahora la característica de este yuga pues es muy auspiciosa, ¿no? Significa pues ahora sí tenemos incluso el chance de, ¿no?, perfeccionarnos espiritualmente para no tener que seguir estas vueltas, ¿no?, de los samsaras o de los repetidos muertes y nacimientos, ¿no?, sino más bien llegar al estado de conciencia en unión, ¿no?, con Dios y con la eternidad, ¿no? Ese es el beneficio del yuga presente del Kali Yuga. Sí, Maharaj. Haribol, Aquí tengo yo una duda, bueno, siendo que esto va a ir cada vez más en degradación, más. O sea, va a llegar un momento tal vez en el que nos vamos a encontrar ni gurú, o, o, o cómo va a suceder. no vamos a Porque si todo encontrar es qué, gurú, si no va a haber gurús en algún momento. claro, porque si todo se va degradando cada vez más, cada Ujú, vez van quedando menos almas puras. ¿Y qué va a pasar con la gente que queda aquí? ujú. Bueno, eso se dice de que si se pierde la pureza, ¿no?, por completo, entonces todo el universo pierde su propósito de existir. Por esto Dios mismo, Krishna mismo se encarga de esto, de que la corriente de la devoción pura, ¿no?, de la verdad espiritual, nunca se puede perder por completo. Por eso incluso cuando llega algún tipo de un gran peligro a que se pierda el, el propósito, entonces Krishna mismo ahí aparece o manda algún empoderado especial para otra vez restablecer el propósito, de la existencia, ¿no? Así que en este Kali Yuga como tal apareció Sri Chaitanya Mahaprabhu. Significa que Krishna mismo apareció y dio este proceso para que aquellos, ¿no?, quienes ya llegan a entender y experimentar la realidad del Kali Yuga, pues tengan chance de refugiarse en él, ¿no? Significa todos los que van a querer a refugiarse siempre van a tener esto, ¿no? Pero sí, lo que se describe es de que el Kali Yuga va a ir deteriorándose más y más y más, ¿no? Pero ¿para quién? Para aquellos quienes se desconectan o quienes no se conectan, ¿no?, con el propósito del Yuga Dharma, ¿no?, que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha traído, ¿no? Entonces no tenemos que preocuparnos porque el Yuga Dharma ya está dado, que es el Harinama Sankirtan, ¿no?, y este queda, ¿no? Y más ahora incluso podemos esperar de que se va a volver más y más importante y más incluso reconocido, ¿no? Como la gente, como hablamos hoy, está llegando a un punto de o quedar agarrado de esta cosmovisión y de este mundo y de estos ideales y hundirse con ellos, o soltar y agarrarse de ideales espirituales. Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparse en un sentido global de nada, sino más bien en un sentido personal de ahora que ya tenemos el chance, ahora que ya tenemos este conocimiento y la oportunidad, pues, de aprovechar de esto y tomar este proceso en serio, ¿no? Pero la creación siempre es la creación de Dios y siempre en el fondo tiene su propósito divino, y Krishna siempre va a cuidar de la creación también. Eso es un hecho.
Gracias, Maharaj. Ahí dice, según la pregunta anterior, desde la perspectiva védica, el tiempo es lineal entonces. Bueno, desde la perspectiva védica tenemos y el tiempo lineal y el tiempo circular y el tiempo, por decirlo así, a tiempo, ¿no? Que sería la eternidad, ¿no? Significa el alma como tal condicionada dentro del samsara, ¿no? Significa son los repetidos muertes y nacimientos, ¿no? Significa el alma nace o bueno, toma cuerpo y abandona el cuerpo, y toma cuerpo y abandona el cuerpo, ¿no? En ese sentido, eso es cíclico, ¿no? Pero desde la perspectiva en donde nace, cuando nace, ¿no? Pues puede aparecer en diferentes yugas, ¿no? Como los yugas van cambiando, el tiempo va corriendo, ¿no? Por eso dice desde tiempos inmemoriales, ¿no? Nitya Bada quiere decir esto, ¿no? Que uno está condicionado, ¿no? Y uno ha pasado diferentes formas de vida en diferentes tiempos, en diferentes lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el alma corre el tiempo circular, ¿no? Experimenta el tiempo de manera circular, ¿no? Pero es percibible dentro de lo lineal, ¿no? Pero cuando ya se libera, entonces entra en una dimensión más allá de esta percepción de tiempo como lo tenemos, sino más bien la eternidad.